Continuamos en La Lupa. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Honorato, que es actor de Babilonia, una obra que está en la calle Avenida de Mayo los sábados a las 18 horas. Durante agosto, los sábados a las 18 horas. Avenida de Mayo, 1156. Tercer acto. Buenísimo, buenísimo. Contame de la obra, cuánto hace que la están ensayando, quién es el dramaturgo. Bueno, el dramaturgo es uno de los grandes próceres del teatro argentino, es Armando Discépolo. Él crea en Argentina el grotesco criollo. Sí. Está inspirado en el grotesco italiano de Pirandello. A diferencia del grotesco italiano, donde el conflicto, el drama pasa por el amor y por la traición y el desamor, en el grotesco criollo el drama pasa por la angustia de no tener, por la sobrevivencia, por la miseria. Claro, coincide con la época de la inmigración acá, porque la obra, si no me equivoco, es de 1925. Efectivamente, se escribió en 1925, se estrenó en 1926. Y el otro día pensaba, han pasado 100 años, un poco la intención de nuestro director, Rubén Hernández Miranda, era estrenarla para el centenario, ¿no? La versión nuestra. Y da para reflexionar cuando la gente joven ve esa obra, ¿qué es lo más importante que puede dejar lo más importante que te puede dejar el teatro? La capacidad de pensar, ¿no? Te planteas que 100 años en la historia de un país no es nada, pero en ese contexto la obra refleja la oleada de la inmigración en la Argentina, lo que era Argentina para el mundo, una potencia emergente con una cantidad de posibilidades extraordinarias. Y entonces los inmigrantes en la obra, como es la historia real, eran italianos, españoles, alemanes, franceses, escapaban a la posguerra, de la Primera Guerra Mundial en Europa. Y bueno, claro. Nada, hoy te fijas la actualidad de la Argentina y decís, ¿qué pasó en todo este tiempo, no? Claro, en ese momento por ahí en lo económico estábamos cerca del modelo agroexportador, entonces digamos que la economía era como de otra manera y el país tenía fábricas y ahora estamos completamente casi desindustrializados. En realidad en esa época era totalmente agroexportador. En mi versión particular, Argentina de una manera u otra perdió el tren cuando tuvo que pasar al proceso industrial y mantener el proceso industrial, y del proceso industrial pasar a la tecnología de la innovación y de la ciencia. El proceso industrial prácticamente está perimido en el mundo, o sea, está radicado en el sudeste asiático, en China, pero sí. Hoy por hoy, y soy optimista con eso, Argentina tiene mucho potencial para insertarse en el mundo. Todavía con algunos materiales como eran antes, básicos, pero también con la ciencia. Hay una gran generación de jóvenes con mucha capacidad, sí, para lo que demanda el mundo actual. Y Miguel Ángel, ¿cómo es hacer una obra de teatro que fue escrita hace 100 años hoy en día? ¿Qué cosas le cambian, qué le actualizan, qué le modifican y qué le conservan? A ver, el desafío cuando presentás un clásico como este es poder mostrar parte de la historia, de lo que fue. Y en el caso de los clásicos, porque esto es un clásico, es una gran obra, te muestra que hay ciertas cosas que no cambian. Pueden cambiar los nombres, las generaciones, los orígenes de la inmigración. Pero en aquel entonces lo que muestra la obra es como un conjunto de inmigrantes, algunos con profesión, otros sin profesión, tratan de salvarse, de insertarse en una sociedad, de vivir una nueva vida, cosa que hasta hace poco tiempo lo seguían haciendo o lo siguen haciendo en Argentina, nada más que desde otros países, o lo siguen haciendo infinita cantidad de argentinos que en los últimos 30 o 40 años han inmigrado de distintos lugares. Y como en aquella época venía un pintor y trabajaba de camarero, acá también a veces exportamos personas que tienen profesiones y se van a trabajar de camareros a España o Italia o a Australia. Claro.
Sí, pero después se ubican en otros lugares, más allá de por ahí empezar en lugares que por ahí los propios ciudadanos de esos países no quieren. En nuestro caso, cuando vamos al exterior, digo, después como que se van ubicando. No, al igual que ellos, porque ellos Claro. venían trabajando, la obra es... el grotesco pinta... Es costumbrista. No, justamente refleja momentos, o es una ficción de drama con humor. Entonces una mezcla es la variedad más difícil de hacer en teatro, mucho más fácil hacer una comedia o un drama que el grotesco, porque el grotesco tiene el drama y tiene el humor, de manera tal que va cambiando continuamente. Entonces cuando estás con mucha angustia, de pronto hay un giro que te tiende la sonrisa. Cuando estás que te parece que te vas a reír, que viene todo muy bien, ¡prum! Un bajón. Un drama. Claro, Y, efectivamente. ¿Vos qué le querías preguntar? Sí, Miguel Ángel, quería saber si, en tu opinión, Discépolo, cuando crea esta obra, donde supongo que se llama Babilonia por la historia de la Torre de Babel y cómo todos de repente tienen diferentes idiomas y no saben comunicarse y tienen que aprender a convivir juntos. Quería saber si, en tu opinión, Discépolo se burla de esta gente, de sus desventuras, o si los quiere y los acompaña y trata de entenderlos en la situación en la que se encuentran y cómo tratan de manejar esta nueva vida en la que se encuentran en Buenos Aires. No, creo que no se burla. En realidad lo que trata de reflejar es cuál era la sociedad argentina de ese momento. La obra se desarrolla en una mansión, en el primer subsuelo, que es donde está la cocina. Y en la cocina está todo el personal, en ese momento le decían los sirvientes, y hay 2 o 3 españoles, algún gallego, algún catalán, hay una francesa, hay 3 o 4 italianos, hay un alemán, hay un francés. ¿Vos cuál Entonces una serías? Babilonia. ¿Tu personaje cuál es? Mi personaje Gallego, es italiano, un gallego, un gallego. muy simpático, inocente, que casualmente en su pueblo natal, él era colchonero. Y acá consigue mozo el trabajo de camarero, Claro. en una mansión. Dentro de la obra justamente es un personaje cómico porque al no ser del oficio le da una pátina de humor al drama de otros que quieren a fuerza de trabajo poder prosperar y nada, también refleja, la gente se venía con el sueño de la América y parecía que era muy fácil hacerse la América y no era tan fácil. Claro. O sea, muchos con mucho trabajo lo lograban, pero otros quedaban ahí en el camino. Esto que tiene la comedia de... Creo que Dolina cita a Borges, que cita a Schopenhauer, que dice, la comedia es poner algo en un lugar donde no va. Entonces si pones a un colchonero a hacer de mozo, En bueno, una ahí ya cocina. tenés un hecho cómico de por sí. Exacto. Imagínate tener a 9, colchonero, pastor, carnicero, todos venidos de otro continente, a hacer algo como que nunca había hecho, en un contexto que no sabe, en un idioma que capaz no sabe, costumbres que no entienden. Claro. Ahora, teniendo en cuenta que, como decíamos recién, este género es el grotesco, más que muy divertido, es tragicómico. Claro. Porque vos ves la angustia de ese personaje, todo lo que hace, porque tiene que ganarse el pan, tiene que sobrevivir, Claro. añora su profesión y su trabajo. Y es medio cómico en la forma en que desarrolla su trabajo. Claro, tiene ¿Sí? esto, el grotesco criollo, un poco de ja, 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 nos reímos, pasa un segundo de silencio y es como, esto es grave lo que pasa. Nos Exacto, estamos riendo, exacto. como cuando una señora se cae en la calle porque se tropieza. Capaz te podés reír si es un blooper que lo ves en la tele, pero en realidad es una señora que se lastimó y hay que ayudarla. Como en la vida misma, muchas veces estás con un momento difícil y a veces salís con una sonrisa para Sí. salir del mal momento. Y eso te alivia. Y acá es así. Quería preguntarte, ¿puede ser que Esperando a la carroza sea dentro de ese género? Es totalmente. Porque era una obra de teatro. Exactamente, se concibe como una obra de teatro. Toma el gran éxito como película, pero es Empezó una obra de como teatro, como que obra se de estrenó teatro. como obra de teatro
y perfectamente se encuadra dentro del género del grotesco, porque ustedes se dan cuenta que nos reíamos dentro de un drama tremendo que vivía esa familia. Claro. ¿Eh? Lo que tiene Sí. la película es que te muestra a Gasalla siendo la mamá Cora y viendo que ella está bien, está en la casa del enfrente. Pero en la obra de teatro no te la mostraba mamá Cora y capaz vos, siendo parte de la audiencia, pensabas que le había chocado un colectivo y se había muerto. Entonces ahí estaba la tragedia. Sí, lo que ocurre que en ese caso son adaptaciones, ¿no? Y mismo la película, que tuvo un gran éxito, tuvo mucho mérito del director porque adaptó, no se ajustó literalmente al texto original de la obra. Y por lo que he escuchado, yo no la vi esta última versión, sé que hasta hubo una demanda en el sentido de que la obra de teatro que se ejecutó en estos días, se ajustaba más a la película. Y resulta ser que la película no se ajustaba al texto, era una adaptación. Claro. Que es esto de dos lenguajes diferentes. Y Claro. se pudo trasladar al cine cambiando, pero después la gente cuando iba al teatro esta vez había visto la película, pero no conocía la obra original. Exactamente, es que la incorporó a través de esa película maravillosa. Muchas veces nos pasa cuando leemos un gran libro y después ves la película y en muy pocos casos la película supera a toda la fantasía que te genera un buen libro. No, claro que no. Sin embargo, Esperando la carroza es una gran puerta de entrada a este tipo de género y para empezar a ver obras de teatro como Babilonia. Sí, exactamente, que Sí. es algo que yo estoy en otro taller con otro maestro que es Salvador Amore y reivindica, él trabaja exclusivamente con los grandes autores argentinos y tratando de reivindicar el grotesco, que es un género nuestro, propio, y que deberíamos trabajarlo más, reivindicarlo nuestro. Es Sí. un género nuestro. Y el tema, el conventillo de la paloma y todas las obras que se hicieron acerca de estas locaciones también tienen que ver con el grotesco. El grotesco y el sainete, que también era un género que se utilizaba mucho en los orígenes del teatro argentino. Así que, bueno, son 15 actores y actrices en escena. 15 actores en escena, eso es un milagro de nuestro director porque ¿Cómo el hace para escenario que no es tan amplio. todos Bueno, se lleven bien? la magia de poder coordinar los movimientos, es una coreografía de manera tal que entra uno, sale el otro y estamos en escena todos juntos sobre el final. Mientras tanto, Van rotando. totalmente. Y la escenografía tiene que ver con la época, con 1925. Absolutamente, es una escenografía montada sobre lo que sería una cocina. La obra se desarrolla en la cocina de la mansión. Y no se los podría spoilear, pero da la casualidad que el dueño de la mansión también es un inmigrante que hizo fortuna, pero no justamente trabajando. Pero también refleja... ¿En qué rubro? ¿Se puede algo así, una ideita? Haciendo contrabando. Ah, ya me pero imagino. Bueno, sí, claro. No lo vamos a decir para no develar todos los misterios de la obra. No, en realidad, como te decía en un principio, refleja una pintura de la sociedad de ese entonces, ¿no? Está muy asentado el crecimiento de Buenos Aires dentro desde sus orígenes por tener el puerto, y el puerto generaba todo eso, no solamente importaciones y exportaciones, sino todo un montón de negocios accesorios y oscuros alrededor del puerto. Sí. Claro. Yo pensaba que capaz podría hacerse tal vez una versión en el año 2026. ¿Cómo sería Babilonia el día de hoy? No una casa antigua de un contrabandista del año 1925, sino hoy en una casa de 2026. ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué relaciones seguirían siendo las mismas? ¿Qué tipo de gente sería la que estaría ahí trabajando de mozo? Si vendrían de las provincias, si vendrían de países limítrofes, si vendrían de nuevas oleadas inmigratorias, capaz de otros destinos. Pero creo que también sería como una prueba para ver cómo esto que decías de
siguen pasando las mismas cosas. Bueno, capaz la gente es diferente, porque hoy, no sé, un italiano no está estigmatizado como capaz estaba hace 100 años, pero hay otra gente de otros lugares que capaz está cumpliendo ese rol que estaba cumpliendo el italiano hace 100 años. Exactamente, y de la misma forma, las corrientes inmigratorias que han decrecido últimamente, pero que han sido importantes en los últimos 20 a 30 años de países vecinos. Y esa sería la Babilonia de hoy. Toda esa gente que también se viene buscando un porvenir mejor, pensando o entendiendo que más allá de los problemas que tiene nuestro país, por ahí te da más posibilidades que otros lugares. Y vienen a salvarse, y bueno, y no todos lo logran, y muchos terminan trabajando de cosas básicas. Claro. Y hay otros que les va muy bien, ojo. Sí. Y lo mismo que antes. Y por ahí, qué sé yo, es difícil plantearlo, pero a lo mejor toda esa gente hoy entra y viene a trabajar acá y a lo mejor no tiene condiciones laborales adecuadas. En aquel entonces tampoco, pero bueno. Por eso. Es una pintura similar. Sí. No, que también sería como una prueba de que el grotesco criollo en el presente sigue existiendo, que no es un género de época. Como Es que en capaz podría realidad ser. esa situación vos la podés reflejar a través del grotesco, a través del drama. Claro, es que Porque el grotesco si es una mirada. Es No un estilo de contar. Sí, Porque esa misma situación, si no lo haces bien, lo puedes hacer en drama o lo puedes hacer absolutamente en comedia. Puede ser muy divertido ver las cosas que hacen, el tipo que habla, que no se entiende, el otro que comprende otra cosa. Puede ser una comedia muy divertida Sí. y puede ser un drama tremendo. sí. Y en cuanto a la musicalización, ¿tienen música en vivo o ponen música de época? No, música de época, hay una perlita ahí muy linda en la obra, un inmigrante que canta en vivo y le da una pátina muy, muy cálida a la obra. Canta una canción popular española y genera un momento de mucha emoción, muy lindo. Y después tenemos algunos tangos de fondo que son la música de la época, exactamente. En ese momento, ¿y los son pistas o los interpretan? Sí, músicos en vivo no hay, no, son pistas. Sí. Tienen que entrar O sea, los 15 sí actores. canta en vivo nuestra compañera que lo hace muy lindo, muy bien, que es uno de los personajes de la obra. Claro. Y después también, obviamente, digamos, el vestuario tiene que ver con esa época, ¿no? Absolutamente, está muy bien logrado, hemos escena. recibido también muchos elogios por el vestuario, está muy bien logrado. Gran esfuerzo porque todo esto es a pulmón, ¿no? Sí. ¿Lo hace alguno de ustedes, el vestuario? Hubo de todo, desde salir a comprar y de conseguir ropa de época, algunos que han podido mandar a hacer algunas prendas, pero se logra una armonía y una presentación muy de época, está muy bien logrado. Sí, yo sé por otros directores que ha costado mucho, poner en el caso de quien hace obras de Molière, Claro. todo lo clásico y lo hace el director a pulmón. Cose él los trajes, todo. Y vos decís, por eso les preguntaba cómo se organizaban, y es una compañía autogestiva. Absolutamente, funcionamos como una cooperativa. Y bueno, en el teatro independiente hasta haces de escenógrafo, inclusive tenés que colaborar con eso. Nada, es mucho amor al arte, pero es una gran pasión. Sí, así que los sábados a las 18 horas van a estar agosto, y solo agosto, después se va a extender. Hicimos todo el mes de julio, a pesar del mundial, con mucho éxito, siempre a sala llena. Extendimos agosto y veremos cómo viene, para ver si seguimos en septiembre o si ya empezamos a buscar teatros, otros destinos, otros lugares. O giras, ¿no? Sí, porque en este mismo teatro ya hay otra programación a partir de septiembre. Claro, o en otros lugares o en otras localidades, Exacto, digamos. exacto. Así que bueno, las redes de la obra. Bueno, en Instagram la pueden ver como Babilonia, no sé si, bueno, básicamente estamos trabajando con Instagram.
Bárbaro, es babi.lonia26. Correcto. Bárbaro, así los pueden encontrar, ahí tienen información, backstage, fotos, de todo. Y ahí pueden sacar las entradas también. También. Pueden sacar la entrada por ahí, la pueden sacar por alternativa teatral o directamente en el teatro. Y bueno, vale la pena que la vean. Como decíamos, es un reflejo de la Argentina de un momento que también permite reflexionar mucho sobre la actualidad, ¿verdad? Y pasar un buen momento. Entender un poco las vicisitudes de nuestros abuelos, porque lo escuchamos, nos contaban las historias, cómo trabajaban, las cosas que hacían, y ahí se ve. Claro, sobre todo por ahí las generaciones de más jóvenes que, digamos, toda esta vivencia, dado el lavado de los discursos que tenemos, no las tienen ni siquiera en el boca a boca. Bueno, claro. Pasa que estamos como ya lejos de los testimonios directos de los abuelos. Claro, ¿no? sí. Entonces ya no. Bueno, yo sí, por ejemplo, me acuerdo cuando era muy chico, mis abuelos vivían en Avellaneda y era ir a la Avellaneda y andar en el barrio y uno escuchaba, y eso era una Babilonia, ¿no? Hablaba el que era medio polaco, el tano, el gallego, y uno escuchaba por las calles todos idiomas distintos y los cocoliches, ¿no? Sí, sí, La obra sí. refleja eso, porque Sí. está la francesa que habla mitad francés y mitad castellano, y lo mismo los italianos, lo mismo los españoles, resulta muy divertido. Buenísimo. Bueno, entonces invitamos al público a que los acompañe y bueno, que disfrute el momento y a su vez se lleve una reflexión acerca del tema. ¿Quiénes fuimos en ese momento como nación y quiénes somos ahora? Exactamente, es para pasar un buen momento. La dirección ha intentado darle un toque inclusive más de comedia, con lo cual es más ágil la obra, es divertida, pero tiene la esencia de conocer nuestros orígenes. Buenísimo, entonces ahora nos vamos a escuchando un tema de los Beatles, porque justamente estuvo en el ranking número 1 de Reino Unido. I need my love to be here.